Los esfuerzos por enviar a las élites políticas allí y al ejército, eso sería una violación de la política de una sola China. Y a cambio, los chinos se comprometerían con esta idea de que solo deberían reintegrar Taiwán por medios económicos. Pero en general, seguiría pensando que Taiwán, como ya tenemos un acuerdo de que Taiwán es parte de China, la única discusión es cómo, si debería ser retomado por medios militares o económicos. Realmente no creo que sea del interés de China usar la fuerza militar contra Taiwán de todos modos. Creo que estarían bastante cómodos dejando que el tiempo lo resuelva, mediante una integración económica gradual y con el tiempo ganándolos a su favor. Así que creo que si Estados Unidos no socava la soberanía de China al parecer estar presionando lentamente por la secesión de Taiwán, y si hacen este compromiso, creo que podrían obtener un compromiso de China de no usar la fuerza al menos en sus iniciativas de reintegración. Pero, en general, sí diría que Taiwán es China, como ya lo reconoce el resto del mundo. Pero buscaría una manera de evitar soluciones militares para este problema. Creo que lo mismo debería aplicarse en el Mar del Sur de China, en lugar de o Estados Unidos manda o China. Trataría de pasar de un sistema de bloques a encontrar algún tipo de sistema de seguridad colectiva, en el que el sistema de líneas fuera reemplazado por algo inclusivo, que también incluya a las grandes potencias. Porque creo que tratar de construir una arquitectura de seguridad en Asia Oriental sin la mayor potencia china resultaría en la misma crisis que tenemos en Europa. Pero de nuevo, uno podría ser capaz de obtener algunas concesiones de los chinos, porque la línea de 9 trazos es un poco arrogante, recortando las costas de todos sus vecinos. No sé si sería posible llegar a algún acuerdo en el que se renegociara la línea de 9 trazos a cambio de una transición de una contención china a una arquitectura de seguridad inclusiva. Creo que eso sería mejor y más adecuado para la era multipolar que realmente está tomando forma en estos días. ¿Quieres que diga unas palabras sobre Indonesia? Sí, por favor. Realmente tenía curiosidad por esto, de hecho. Es un caso fascinante. Como tú, Glenn, dijiste, es el cuarto país más poblado del mundo. Y eso te dice que, si realmente logran hacer crecer su economía, serían una potencia. Y el presidente, tanto el anterior como el actual, están comprometidos, por encima de todo, a hacer crecer la economía de Indonesia. Eso tiene mucho sentido, como todos entendemos. En el proceso, hay una enorme cantidad de intercambios económicos entre China e Indonesia. Y por supuesto, los indonesios no quieren hacer nada que dañe esa situación. Quieren seguir comerciando con China y en el proceso enriquecer a Indonesia. Su objetivo, el objetivo de los líderes indonesios en plural, es hacer de Indonesia un país más próspero, no solo por el bien de todos los indonesios, sino también porque eso se traduce en poder militar. Te conviertes en una potencia más formidable y eres mejor capaz de protegerte. Así que tienen ese doble propósito para hacer crecer la economía indonesia. El problema es que los indonesios son muy conscientes de que hay una intensa competencia de seguridad entre Estados Unidos y China, y entienden que si se acercan demasiado a Estados Unidos, eso enfurecerá a los chinos, lo que podría tener consecuencias económicas, y no quieren que eso suceda. Al mismo tiempo, básicamente entienden que Estados Unidos no es una amenaza militar directa para Indonesia de ninguna manera. Estados Unidos está, ya sabes, a miles de kilómetros de distancia, no representa una amenaza militar. Por otro lado, China es, y elijo mis palabras cuidadosamente aquí, una amenaza militar potencial para Indonesia, porque China es un vecino cercano, está en el vecindario. Deben ser conscientes de la amenaza de China, y hacen grandes esfuerzos para asegurarse de no exacerbar las tensiones entre China e Indonesia. Pero el problema es que los chinos están interesados en controlar el Mar del Sur de China. E Indonesia tiene una zona económica exclusiva que los chinos no aceptan.
Ha habido algunas tensiones entre los dos países en ese frente. Entonces la pregunta es, si eres Indonesia, ¿cómo puedes mantener buenas relaciones económicas con China y al mismo tiempo inclinarte ligeramente hacia Estados Unidos si el entorno de seguridad se vuelve amenazante? Creo que su gran esperanza es que el entorno de seguridad no se vuelva amenazante, porque no quieren acercarse demasiado a Estados Unidos. Desde el punto de vista estadounidense, tenemos un profundo interés en integrar plenamente a los indonesios en una coalición de equilibrio contra China. Eso es lo que a los estadounidenses les gustaría hacer. Desde el punto de vista indonesio, no quieren hacer esto a menos que sea absolutamente necesario, porque su objetivo es no quedar atrapados en medio de esta competencia de seguridad y continuar comerciando con China para enriquecerse. La gran incógnita, moviéndonos hacia adelante, es cuán ambiciosos o agresivos serán los chinos en el Mar del Sur de China, y cuáles serán las consecuencias de esa política china para Indonesia en términos de acercarse más a Estados Unidos. Esa es en esencia la situación en la que se encuentran. Es un poco como en los años 60, cuando Indonesia tuvo que tomar las mismas decisiones y Sukarno quería mantener a Indonesia no alineada. Pero había otras fuerzas dentro de Indonesia que eran muy hostiles, que veían a China como una amenaza para Indonesia, con los resultados que todos conocemos del golpe de Estado que tuvo lugar y los eventos de mediados de los años 60. En cierto sentido, los indonesios están teniendo que navegar por los mismos tipos de problemas, aunque el equilibrio de poder está cambiando nuevamente. Sí, Alexander, creo que tu retórica sobre China describe perfectamente cómo los indonesios piensan sobre navegar estas aguas tan complicadas en las que están. Entienden que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, y debes esforzarte al máximo para reducir la dimensión militar de cualquier posible conflicto en el Mar del Sur de China. Pero nuevamente, la pregunta es, ¿pueden lograrlo? Creo que no deberías subestimar lo duros que pueden ser los jugadores, y mi opinión sobre esto es que todas las grandes potencias son despiadadas. Si eres un país pequeño en un vecindario dominado o amenazado por otra gran potencia, debes ser extremadamente cuidadoso en cómo negocias tu camino a través de esas aguas llenas de tiburones, ¿verdad? Por cierto, esto nos lleva de regreso a Ucrania. Los ucranianos, de manera bastante tonta, no entendieron que vivían junto a Rusia, que es una gran potencia, y que hoy los ucranianos tenían que tener en cuenta los intereses rusos. La idea de que simplemente podrías picar al oso en el ojo y que no habría consecuencias porque el tío Sam estaría allí para ti, fue una política increíblemente tonta. Y nuevamente, esta es la situación en la que se encuentra Indonesia. Está al lado de China, que es un país realmente poderoso, y Estados Unidos es un posible aliado de seguridad. Pero estás tratando con Estados Unidos, y tienes que ser muy cuidadoso de no quedar atrapado en medio de esta competencia de seguridad entre estos dos gorilas y acabar desgarrado. Esto parece ser un desafío en estos días nuevamente. A medida que hay más centros de poder, hay países que intentan reequilibrarse para no quedar atrapados en una sola alianza. Porque lo que Indonesia está atravesando ahora también es algo a lo que aspiran los australianos. Viví en Australia durante 14 años y vi cómo cada primer ministro que llegaba y se iba decía lo mismo. No tenemos que elegir. Podemos tener nuestra principal asociación económica con los chinos y nuestra principal alianza de seguridad con los estadounidenses. No tenemos que elegir. Y luego, a medida que la competencia se intensifica entre los estadounidenses y los chinos, resulta que en cierto sentido tuvieron que elegir. Y se inclinaron mucho hacia los Estados Unidos por un tiempo, pero luego sí enfrentaron algunas consecuencias, especialmente económicas, de los chinos. Ahora están tratando de corregir el rumbo y reequilibrarse un poco hacia el medio.
Pero por supuesto, estoy muy de acuerdo en que Indonesia es un caso muy diferente. En los años 60 había menos de 100 millones de personas. Ahora hay casi 280 millones. Esto es, sí, una fuerza con la que hay que contar. Pero creo que los ucranianos, bajo Yanukovych, intentaron acercarse un poco a los europeos, un poco a los rusos, jugar en ambos lados y tratar de obtener el mejor trato. Pero luego, por supuesto, se les dijo que eso no funcionaría, que tenían que elegir uno. Y cuando dijeron a la Unión Europea realmente no podemos elegir, así que vamos con este acuerdo ruso, fue cuando fueron derrocados. Así que creo que esa fue una posición de equilibrio que salió mal, efectivamente. Pero ya que estamos en el tema de Ucrania, ¿cómo ven el futuro ahora? Quisiera escuchar a ambos, porque hay una enorme nueva variable en juego. ¿No es así? Tenemos a Donald Trump afirmando ahora que va a traer la paz a Ucrania en el primer día. Parece tener ambiciones hacia ese fin, pero no estoy seguro de cuán exitoso será. Por supuesto, primero necesitas, ya sabes, establecer la cuestión de la neutralidad como base, el fundamento del Acuerdo de Estambul, más los cambios territoriales. Lo que los rusos están pidiendo es bastante grande, es una exigencia muy, muy grande. Entonces, ¿ven algún potencial o creen que esto cortará a Ucrania, que ejercerá una inmensa presión sobre Rusia amenazando con atacar Moscú si no llegan a un acuerdo? De nuevo es un poco una carta de comodín, así que tenía curiosidad sobre lo que ambos realmente piensan, sobre lo que esto significará para Ucrania con la entrada de Trump. Cedo la palabra a Alexander I. Creo que Donald Trump no tiene ningún plan para Ucrania. Su instinto es que no quiere involucrarse más en lo que sospecho que entiende como un desastre emergente allí. Y creo que tiene algunas personas a su alrededor que le están aconsejando en esa dirección. Creo que tiene a su vicepresidente y algunas otras personas que le dicen, mira, Ucrania no ha resultado como esperábamos. Lo que sea que la administración anterior pensó que estaba haciendo en Ucrania claramente no ha funcionado. Tenemos otras cosas, mucho más serias e importantes, de qué preocuparnos, en China, en el Medio Oriente y en Estados Unidos a nivel interno. Así que veamos si podemos tal vez restablecer algún tipo de contacto con los rusos y limitar el daño. Y, al mismo tiempo, tratemos de reducir lo más que podamos en Ucrania y decirles a los europeos, miren, si quieren continuar con esto depende de ustedes. Y a los ucranianos, miren, si quieren negociar, estamos a favor. Pero si quieren continuar con la guerra, no podemos hacer mucho más de lo que ya hemos hecho. No tengan demasiadas expectativas con nosotros. Creo que eso es hacia donde se dirigen las personas de Trump. No creo que vaya a haber un gran plan maestro de Trump para resolver el problema. Creo que si lo hay, como sigue la noche al día, los rusos lo rechazarán y probablemente los ucranianos también. Sí, estoy de acuerdo con Alexander. Trump habla de resolver esto, implicando que es fácil de hacer. Creo que es casi imposible. Putin ha dejado claro que hay dos condiciones que deben aceptarse antes de que siquiera considere negociar seriamente. Uno es que Ucrania tiene que ser genuinamente neutral. No puede estar en la OTAN ni tener ninguna relación de seguridad con Occidente. Y el número dos, Occidente y Ucrania deben aceptar que esos 4 oblasts más Crimea son territorio ruso permanente. Entonces, Trump tendría que aceptar eso solo para iniciar las negociaciones. Me cuesta imaginar que Trump acepte eso. Simplemente no es probable. Y en todo caso, habrá mucha retórica altisonante proveniente de su administración, porque hay muchos halcones que han sido nombrados en posiciones clave, como asesor de seguridad nacional, secretario de Estado y secretario de Defensa. Eso solo le daría a Putin un incentivo adicional para tomar más territorio y asegurarse de que Ucrania sea realmente un estado residual disfuncional que nunca pueda formar parte de la OTAN. Por lo tanto, creo que esto se resolverá en el campo de batalla. Y la única pregunta interesante es,
cuándo colapsarán los ucranianos y cuánto territorio tomarán los rusos. El resultado final será un conflicto congelado, lo que llevará a problemas interminables en el futuro previsible. Pero seguramente pensé, porque vi una entrevista ayer, creo que fue con Marco Rubio, y si va a ser el secretario de Estado está argumentando, escuchen, no me gusta decirlo, pero estamos financiando un estancamiento. Creo que esto es obviamente incorrecto. El estancamiento está, sí, en términos de tasas de desgaste, pero no en términos de que las líneas del frente no se muevan. Ahora que vemos que el ejército ucraniano se está agotando y que estas líneas del frente están colapsando, creo que hay una enorme pérdida de territorio. Y por eso se vuelve, bueno, ya no está en el interés de la OTAN. Como Zelensky argumentó una vez en marzo de 2022, muchos países occidentales querrían una guerra larga porque podrían agotar a los rusos, aunque eso significara la destrucción de Ucrania. Ahora creo que eso es lo que estamos viendo. Una guerra considerada buena para la OTAN mientras hubiera un estancamiento o no hubiera grandes cambios territoriales. Pero ahora que los ucranianos están completamente agotados y el territorio comienza a caer a un ritmo creciente, diría que se están produciendo cambios enormes. Parece que, con cada colapso en Ucrania, los rusos son capaces de rodear grupos aún más grandes. Y sabes, tiene este efecto en cascada. Entonces, mientras los ucranianos y los rusos solo se mataban entre sí y las líneas del frente no se movían, creo que se consideraba una guerra útil. Pero ahora que el territorio está siendo perdido por los rusos, uno asumiría que habría un interés nacional real en detener esto. Sin embargo, parece que la principal idea que surge desde Occidente es simplemente otro Minsk. Congelar las líneas del frente. No aceptaremos los cambios territoriales, pero pueden mantenerlos temporalmente mientras armamos a los ucranianos nuevamente para otra lucha en el futuro. Y parece que esto es algo hacia lo que Trump también podría estar inclinándose. Pero es difícil imaginar por qué los rusos aceptarían algo así después de haber sufrido tanto para finalmente lograr su victoria. Están tan cerca de la victoria, ¿y ahora van a aceptar otro acuerdo tipo Minsk? Parece absurdo. No va a suceder. Sí, estoy completamente de acuerdo. No hay duda de que Trump ha perdido interés en financiar a los ucranianos. Incluso si retira el apoyo significativo a los ucranianos, eso solo significa que los ucranianos perderán y que habrá un conflicto congelado. La pregunta es si puedes obtener un acuerdo de paz significativo. Estas son las dos alternativas hacia adelante. Un acuerdo de paz significativo o un conflicto congelado. No puedes obtener un acuerdo de paz significativo a menos que aceptes que Rusia ha anexado estos territorios y que se le permita conservarlos, y a menos que aceptes que Ucrania será un estado plenamente neutral. Me cuesta imaginar que nosotros o los ucranianos aceptemos eso. Por lo tanto, creo que tendrás un conflicto congelado y eso tendrá el potencial de estallar en nuestra contra en algún momento futuro. Creo que eso es exactamente correcto. No creo que haya ninguna aceptación política en los Estados Unidos de las condiciones mínimas que los rusos aceptarían. Es así de simple. No creo que ni siquiera Donald Trump esté dispuesto a ir tan lejos para entregar ese tipo de paz. Y los europeos tampoco. No veo ninguna salida diplomática a esto. Creo que lo que va a suceder es que los estadounidenses presionarán a los ucranianos para que se sienten y hablen con los rusos. Esas conversaciones pueden ocurrir o no, pero no resultarán en nada significativo. Los rusos seguirán avanzando. Son completamente cínicos en este punto, sobre cualquier cosa que Occidente proponga. Ya no creen en ello. Y el resultado de la guerra se decidirá en el campo de batalla. Serán los rusos quienes decidan dónde se detienen. Ahora lo que podría suceder, y será muy difícil de lograr, es que los estadounidenses y los rusos comiencen a hablar entre ellos, tal vez en cierta medida sobre los límites de lo que podrían hacer en Europa,
y quizás sobre otras cuestiones como el Medio Oriente o armas estratégicas. En un nivel muy básico, por un tiempo podría haber algún tipo de reanudación del diálogo en ese sentido. Pero ciertamente no veo una negociación sobre la resolución de la crisis en Ucrania. No creo que sea políticamente posible ni para los estadounidenses ni para los rusos. Una de las dos partes tendría que hacer concesiones que serían políticamente inaceptables e incluso inconcebibles. Estoy completamente de acuerdo con eso. También creo que una pregunta interesante es si existe la posibilidad de que los ucranianos efectivamente colapsen antes de que Trump asuma la presidencia o si sucederá después de que Trump esté en la Casa Blanca. Desde el punto de vista de Trump, sería mejor si Ucrania claramente perdiera la guerra antes de que él se convierta en presidente. Porque si Ucrania colapsa después de que él sea presidente, será acusado de haber perdido Ucrania. Por eso ves a los demócratas haciendo todo lo posible, o a la administración Biden haciendo todo lo posible para apuntalar a los ucranianos ahora, para que entre ahora y el 20 de enero Ucrania logre mantenerse. Pero esto no funcionará a largo plazo, especialmente porque los ucranianos ya están contra las cuerdas. Como sabemos, están en serios problemas. Ahora, tienes esta situación en la que el presidente Trump ha dejado claro, o el presidente electo Trump ha dejado claro, que quiere cortar la ayuda a los ucranianos de manera significativa en el futuro. Si eres un soldado ucraniano, ya sabes, tu moral ya está por los suelos. La noticia de que Trump ha sido elegido y va a cortar toda la ayuda significativa solo puede llevar a una mayor desesperación. Uno pensaría que en algún momento esto llevará al colapso del ejército ucraniano. Es difícil creer que sigan luchando cuando su principal benefactor se está retirando. Estoy de acuerdo. Pero tenía curiosidad. ¿Se requiere realmente un acuerdo territorial? Porque el principal defecto del acuerdo de Minsk fue que las líneas del frente se congelaron en Donbass en 2015, y luego Occidente comenzó a inyectar armamento y a construir un gran ejército ucraniano para eventualmente ignorar el acuerdo de Minsk y resolver esto en el campo de batalla. Pero si la OTAN y Rusia pudieran acordar que Ucrania no será parte de la OTAN, algo que, ya sabes, Trump no parece estar demasiado apegado a la OTAN. Si esto es algo en lo que pudieran ponerse de acuerdo, realmente necesitarían los rusos el reconocimiento territorial de estos territorios. Es decir, ellos no quieren continuar esta lucha para siempre. Y también creo que en ausencia de un acuerdo, estoy de acuerdo si piensan que la OTAN entrará después de la guerra y tomará Ucrania, o al menos la convertirá en un Estado miembro, no hay forma. Si la opción es entre Odessa bajo la OTAN o Odessa rusa, definitivamente tomarán una Odessa rusa. Pero si la opción es entre una Odessa ucraniana y una Ucrania neutral frente a una Odessa rusa, creo que podrían estar en paz con una opción neutral. Me pregunto si el reconocimiento del territorio, mientras esté controlado por Rusia y nadie intente recuperarlo, y Occidente no arme a Ucrania ni intente llevarla a la OTAN, ¿realmente importa? Estoy diciendo esto porque acabo de regresar de la reunión de Valdai y noté un cambio en los estados de ánimo a lo largo de los años. En 2022 se sentían muy ansiosos. Sentí que estaban preocupados porque, después de Estambul, los habían llevado a esta guerra de desgaste para la que no estaban preparados ni querían. En 2023, habían construido este poderoso ejército, y los ucranianos se habían agotado con su contraofensiva, por lo que los rusos estaban muy confiados. Y ahora, este año, escuché a más personas hablar sobre cómo pueden ganar la paz. Porque, por supuesto, sabes que los rusos pueden tomarlo todo ahora. Ya sabes, la OTAN no tiene más armas para enviar a los ucranianos y parece que están al borde del colapso. Sin embargo, si colapsan ahora, y Rusia simplemente toma todo el territorio desde Kharkov hasta Odessa, y, como dices,
convierte al resto en un estado residual disfuncional, esto creará mucha inseguridad para los ucranianos. Generará inestabilidad para los rusos. Habrá tensiones que podrían manifestarse en cualquier lugar, incluso en Moldavia o en otros lugares, con los europeos y estadounidenses. Sería bueno llegar a un acuerdo, algo ya sabes, donde los estadounidenses quieran enfocarse en Asia de todos modos, y los rusos quieran concentrarse también en sus nuevos amigos en Asia. Todos los demás querrían avanzar. Parece que estarían dispuestos a hacer las paces. Por eso me pregunto, ¿es realmente necesario obtener reconocimiento territorial? Creo que hay un acuerdo final que podría llevar a la paz. Rusia se queda con los 4 oblasts más Crimea, Ucrania rompe todos los lazos de seguridad con Occidente, obviamente incluyendo no formar parte de la OTAN. Y tercero, algo de lo que no hemos hablado pero que estuvo presente en las negociaciones de Estambul. Deben existir límites negociados sobre el tamaño y el poder del ejército ucraniano. Porque los rusos no quieren una Ucrania poderosa que pueda lanzarse a recuperar territorio. Creo que si pudieras resolver esos 3 elementos del acuerdo, podrías tener un acuerdo de paz significativo. No creo que los ucranianos acepten ese acuerdo, y no creo que Occidente acepte ese acuerdo. Por eso creo que terminarás teniendo un conflicto congelado. Estoy de acuerdo. Creo que Estados Unidos, incluso Donald Trump, no comprometerá el derecho de la OTAN a expandirse ni aceptará un veto ruso sobre la expansión de la OTAN. Esto se ha convertido en un tema tan arraigado en Occidente que sería políticamente muy difícil incluso para un presidente fuerte impulsar algo como eso. Creo que habría demasiada oposición y resistencia. Y no creo que Donald Trump sinceramente quiera asumir eso. Esa es mi intuición. En cuanto a los rusos, su problema es que cualquier acuerdo que hagan con Estados Unidos o con Occidente sobre la membresía de Ucrania en la OTAN, probablemente ya no lo creerán, o se dirán a sí mismos que no pueden confiar en que se cumpla. Ese es el problema ahora. Es el problema de los rusos. No han encontrado una forma de ganar la paz. Sí, creo que esto es cierto, pero eso se debe en parte a que no han formulado un plan todavía. Es decir, no han llegado realmente a ninguna conclusión. Hemos discutido esto antes, pero no tengo la sensación de que los rusos hayan decidido qué planean hacer o qué harán en Ucrania una vez que ganen la guerra. No creo que lo hayan pensado en absoluto. Y, con suerte, en algún momento, ahora es el momento, deberían sentarse y pensar en eso. Pensar exactamente qué es lo que quieren lograr en Ucrania una vez que ganen la guerra. ¿Quieren un gobierno en Kiev que conserve cualquier posible independencia que tenga? Si establecen un gobierno de ese tipo, necesitará algo de legitimidad dentro de Ucrania misma para poder funcionar. También necesitará algún grado de reconocimiento internacional. ¿Cómo lograrán los rusos eso? ¿Cómo afectarán la estabilización económica en Ucrania? ¿Quién los ayudará a hacerlo? Porque a los rusos les costará mucho hacerlo solos. ¿Qué harán con el Mar Negro, con la costa del Mar Negro y con Odessa y todos estos lugares? Estoy lanzando preguntas. No estoy diciendo que esto será parte de ningún plan ruso, pero estos son temas que los rusos necesitan comenzar a pensar ellos mismos. Hasta ahora ha sido primero responder a lo que Occidente iba a hacer. Empezaron desde que Estambul fracasó. Lidiar con las sanciones, abordar los problemas militares y ganar la guerra. Ahora que están al borde de lograr eso, tienen que empezar a pensar más seriamente sobre la paz y comenzar a discutirlo entre ellos mismos. Cuando lo hagan, tal vez podamos empezar a ver cuán realistas son las ideas que podrían estar planteando. Sobre tus diversos puntos, Alexander, creo que tu observación de que los rusos no pueden confiar en que Occidente no incumpla su promesa de que Ucrania nunca será parte de la OTAN es un punto muy importante. Quiero decir, ¿los estadounidenses pueden decir hoy que Ucrania no será parte de la OTAN? Pueden firmar un papel que lo diga, pero en 10 años,
Un nuevo presidente podría tirar ese papel a la basura y una vez más decir que Ucrania será parte de la OTAN. Entonces sí existe esa posibilidad, y sabes que los rusos creen que Occidente los ha traicionado en el pasado, los acuerdos de Minsk siendo el ejemplo principal. Por lo tanto, tienen un incentivo para tomar tanto territorio ucraniano como sea posible ahora, mientras están en racha y las cosas están funcionando. Además, tienen un profundo interés en asegurarse de que Ucrania se convierta en un estado residual completamente disfuncional. Y eso significa controlar Odessa. Los rusos tienen incentivos muy poderosos, dados los acontecimientos pasados, para tomar tanto como puedan, lo que conducirá a un conflicto congelado, no a un acuerdo de paz significativo. En Valdai, alguien le preguntó a Lavrov algo relacionado con esto. ¿Han pensado en cómo ganar la paz de manera efectiva? En palabras algo diferentes, pero esa era la pregunta. Lavrov dio una respuesta larga, no un discurso, pero habló durante mucho tiempo sobre cómo no puedes confiar en Occidente. Dijo que los engañaron en Kiev en 2014. Los engañaron durante 7 años con los acuerdos de Minsk. Sabotearon Estambul y que todo lo que Occidente prometió no vale nada. Luego continuó enumerando todo lo que había hecho la OTAN. Sin embargo, no respondió realmente a la pregunta. Todo eso está bien, pero por supuesto, no esperaba que mostraran todas sus cartas o que tuvieran una conversación lista para compartir con el público. No obstante, creo que es hora de comenzar a cambiar un poco, a pensar en qué tipo de paz realmente quieren, porque parece una exageración innecesaria en Ucrania, en términos de la cantidad de territorio que están tomando y las condiciones que imponen a los ucranianos. Esto podría tener un gran impacto en lo que suceda después. A menudo, cuando pasas por una guerra larga y dolorosa como esta, hay mucha animosidad hacia el adversario. Pero ya sabes, es una buena idea encontrar una manera de que tu oponente derrotado se sienta seguro después de la guerra. Los ucranianos han sufrido enormemente en esta guerra. No solo han perdido a muchos hombres, sino que también han perdido mucho territorio. Tienen razones para querer garantías de seguridad. El problema es que no pueden obtenerlas de la OTAN, dado que la entrada y expansión de la OTAN fue lo que desencadenó la competencia de seguridad y la guerra en primer lugar. Así que es un problema muy difícil del que salir. Incluso lo vi en un artículo del Wall Street Journal. Había un argumento sobre cómo podría ser un acuerdo de paz. Ya sabes, la solución coreana de congelar la línea del frente, pero con un compromiso de Ucrania de no intentar unirse a la OTAN durante 20 años. Esto incluso haría que la OTAN permaneciera pasiva. No es la OTAN prometiendo no expandirse, sino que pondrían la responsabilidad en Ucrania. Entonces, si mañana hay un nuevo gobierno en Ucrania que dice, no queremos unirnos de todos modos, la OTAN no estaría incumpliendo nada, porque no se comprometió formalmente. Ya parece que estamos preparando un nuevo acuerdo para el fracaso. Incluso el presidente de la República Checa dijo algo similar. Tendremos que llegar a un acuerdo de paz. Tendrán que aceptar que no pueden recuperar los territorios de Rusia, pero con el tiempo podrán hacerlo. Ya estamos hablando de otro Minsk, efectivamente. Creo que Trump podría ser diferente, aunque no sabemos qué está dispuesto a hacer. Además de preocuparse por gastar demasiado dinero en Ucrania, ha expresado más de una vez su preocupación por empujar a Ucrania y a los rusos demasiado cerca de los chinos. También están las implicaciones más amplias de las sanciones, que incluso han llevado a amigos de Estados Unidos, como India, a retirar inversiones y activos hacia otros lugares. Están moviendo incluso su oro físico y llevándolo de vuelta a casa. Hay muy poca confianza en estos días en el sistema financiero occidental y en general después de toda esta coerción económica. Trump podría estar dispuesto a hacer grandes movimientos. No estoy seguro.
Solo diré muy rápidamente que Estados Unidos está en problemas realmente profundos. Estamos en problemas en el Medio Oriente. No hay más que conflictos interminables y problemas interminables para nosotros allí. También estamos en problemas en Asia Oriental. Alexander mencionó la importancia de gestionar inteligentemente la relación entre Estados Unidos y China, con lo cual estoy de acuerdo. Pero cuando observas el grupo de personas que probablemente se unan a la administración Trump, no parece que manejarán ese conflicto de manera inteligente. Hemos discutido cómo es difícil imaginar cómo podrías poner fin de manera significativa a la guerra en Ucrania. Y luego hablando de los problemas que Estados Unidos tiene en el frente interno, los problemas económicos que enfrentamos, lo que ha sucedido con la posición de América en el mundo, en parte debido a nuestro apoyo al genocidio, pero también debido a nuestra postura pesada en temas como las sanciones. Estamos en problemas realmente serios. Trump no es, ya sabes, un sofisticado Maquiavelo. No es el tipo de persona que pueda usar todo el poder que ahora tiene de maneras inteligentes para resolver algunos de estos problemas. Creo que es descuidado y poco reflexivo, y ha empleado a varias personas en su administración que probablemente no lo ayudarán. De hecho, si acaso, lo obstaculizarán. Soy muy pesimista sobre hacia dónde se dirige Estados Unidos y, por supuesto, Occidente en general. Estoy de acuerdo. Solo quiero decir que ni siquiera hemos empezado a hablar sobre el Medio Oriente. Algunas de las personas que ha nombrado parecen tener ideas muy peligrosas sobre el Medio Oriente. Fácilmente podría ir terriblemente mal bastante rápido y de manera desastrosa para Estados Unidos. Él puede hacer algunas cosas. Quiero decir, hay una cosa que podría hacer y creo que marcaría la diferencia. Tendría un impacto en el ambiente internacional, ayudaría un poco con los rusos y sería eliminar algunas de las sanciones, específicamente algunas relacionadas con la energía. Podría levantar el tope de precios sobre el petróleo ruso comercializado, que ha sido un desastre absoluto, y permitir que la energía, el petróleo y el gas se comercie de manera más normal nuevamente. Así evitaríamos situaciones absurdas en las que los europeos compran petróleo ruso de India y pretenden que es petróleo indio, algo que está sucediendo todo el tiempo. O donde el petróleo se comercializa mezclado. Compras petróleo ruso, le agregas un 1% de petróleo argelino y finges que ya no es ruso. Tengo contactos en el sector del transporte marítimo y sé que este tipo de cosas suceden constantemente. Creo que si eliminara eso, ayudaría un poco con la situación económica. Podría reducir algo de la presión inflacionaria y simplificar las cosas. Creo que los rusos lo notarían y podría facilitar un poco las cosas. Pero, en general, no creo que tenga la sofisticación para llevar a cabo la política exterior muy sofisticada que se necesita para extinguir todos estos incendios. Y simplemente ha reclutado a mucha gente en su administración con ideas muy fijas sobre ciertos temas, y que francamente no parecen muy impresionantes. No tienen experiencia ni conocimientos para llevar a cabo el tipo de diplomacia sofisticada que se necesita en este momento. Así que creo que se alejará de Ucrania, porque entiende que eso está en su interés. No propondrá ningún plan. El lío quedará como está. Puede haber algún tipo de diálogo rudimentario con los rusos, la situación en el Medio Oriente probablemente empeorará. Y con respecto a los chinos, estaba hablando de gestionar la relación. No creo que vaya a gestionar bien esa relación. Esa es mi opinión. Todo esto es muy pesimista, tengo que decirlo, sí, estoy de acuerdo. Pero también creo que este arte del trato, si se quiere, es hacer grandes negocios. No siempre se puede trasladar eso a la política de grandes potencias en términos de esta presión máxima. Porque cuando no se cierra un trato o, ya sabes, hay más consecuencias en política, es completamente erróneo. Y como alguien que solía mediar acuerdos en los negocios,
Lo fundamental que hay que entender sobre la diplomacia es que la otra parte siempre está ahí. Tienes que tratar con ellos todo el tiempo. Los acuerdos comerciales son cosas completamente diferentes de cómo funciona la diplomacia. Intentar transferir lo que crees saber de uno al otro es una fórmula para el fracaso total. Exactamente. China y Rusia no van a ir a ninguna parte. Así que si no obtienes el trato que deseas, no puedes simplemente retirarte, porque entonces tienes un problema diferente. Sin embargo, me gusta su pragmatismo. La idea de que realmente puede ir a Corea del Norte, absolutamente. Puede reunirse con Putin. Estas son cosas que los líderes occidentales ya no pueden hacer. Y ese es el problema. Creo que nuestros líderes políticos han pasado 3 años viendo cómo ocurren estos asesinatos masivos, con cientos de miles de muertos, sin hacer nada. Ni siquiera se han sentado con los rusos, pero lo toman como un motivo de orgullo. Consideran que es un signo de virtud no hablar con ellos, como si no hacer nada para prevenir este desastre fuese algo digno. Y eso nuevamente es una expresión de virtud. Así que me gusta el hecho de que Trump al menos parece estar divorciado de esa idea. Parece capaz de hablar con está de acuerdo, que es, ya sabes, para lo que originalmente estaba destinada la diplomacia. De todos modos, creo que hemos agotado nuestro tiempo. John, Alexander, ¿alguna última palabra? Sí, es una pena que no hayamos tenido tiempo para hablar sobre el Medio Oriente, por cierto. No, pero una última palabra. Es bueno escuchar que los rusos ahora están pensando o hablando entre ellos sobre el hecho de que necesitan pensar en cómo ganar la paz. Porque no había visto nada de eso hasta ahora. Al menos, si están pensando en eso y tienen un debate abierto, y espero que lo tengan, porque los planes decididos completamente en secreto a menudo están terriblemente equivocados. Tal vez algo salga de eso. Esa es una cosa esperanzadora que tomo de lo que has escuchado en Valdai, Glenn, incluso si aún no hemos visto resultados concretos. Bueno, no tanto del liderazgo político. Me hubiera encantado escuchar eso también, porque hasta ahora no hay diplomacia con Occidente. Ni siquiera hablan. No se puede confiar en ningún trato que hagan. Podemos asumir que se romperá, lo que significa que hay límites en lo que estarán dispuestos a aceptar. Sí, pero si hay un rumor, si hay conversaciones incluso de personas que no están en la cima del liderazgo sobre estas cosas, a veces este tipo de ideas comienzan a filtrarse hacia afuera. Me gustaría pensar eso, de todos modos. John, ¿algún pensamiento final? Espero que nuestro análisis, que creo que es excelente, una declaración un poco egocéntrica, por supuesto. Pero espero que estemos equivocados. Sí, ese es un buen punto, de hecho. Muy buen punto. Un buen pesimismo realista, sí, que estemos equivocados. Muy bien, Alexander, muchísimas gracias a ambos. Aprecio mucho su tiempo. Gracias. Mi placer. Gracias, Alexander. Como siempre, fue muy divertido discutir estos temas tan profundamente deprimentes. Gracias, Glenn.